Bienvenido a la palabra de Dios dice. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, querido amigo. Desde ya quiero darle mis más sinceros agradecimientos por haberse suscrito a este canal, La Palabra de Dios dice. El día de hoy estaremos tratando un tema sumamente importante y es: ¿qué es la palabra de Dios? Estaremos respondiendo a esta pregunta. Y nuestro invitado especial es el pastor Elías Guamán. Daremos pase al pastor Elías Guamán tratándonos el tema: ¿qué es la palabra de Dios? La pregunta ¿qué es la palabra de Dios? Es una pregunta que me lleva inmediatamente a un texto ubicado en Hebreos capítulo 1, el verso 1, donde Dios nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En este pasaje mínimamente podemos observar 5 cosas importantes. La primera es que Dios, habiendo hablado, es decir, Dios ha hablado, Dios es el que habló. Es interesante notar que Dios es una persona que habla. Dios es una persona que se ha comunicado con la humanidad. Dios es una persona que busca tener un contacto con el hombre. Pero la segunda cosa interesante que observamos en este pasaje, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice la segunda cosa, que Dios ha hablado muchas veces. Es decir, a través del tiempo, Dios ha ido continuamente comunicándose. Su comunicación ha sido constante, permanente con el hombre. En otras palabras, después de haber creado Dios al hombre, Dios nunca dejó de comunicarse con el hombre. Dios siempre ha intentado de una y otra forma, a través de los años, a través del tiempo, inclusive hasta el tiempo de hoy, de comunicarse con el hombre. La tercera cosa interesante que nos presenta este pasaje es que Dios ha hablado de muchas maneras. Y la verdad es que Dios ha usado todas las formas de comunicarse con el hombre. Dios, por ejemplo, se ha comunicado con el hombre usando la conversación natural, tan igual como usted y yo ahora estamos interactuando. O también a través de los sueños. A través también de las visiones, Dios siempre se ha estado comunicando de muchas maneras. La cuarta cosa que podemos observar es que Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas. Estos hombres fueron escogidos para oír la voluntad de Dios, para oír la voz de Dios y transmitir, comunicar, revelar, dar a conocer al hombre la voluntad de Dios. Y la quinta cosa que observamos en este pasaje es que Dios ha hablado por el Hijo. Es decir, Jesucristo es la persona que comunicó la voluntad de Dios. Jesucristo es el clímax de la comunicación de Dios. Mirando todas estas cosas, quiero una vez más responder a la pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? Y en ese sentido puedo decir mínimamente 3 cosas importantes. La primera es esto: es el mensaje que Dios ha comunicado a través de los profetas que Él ha escogido para dar a conocer su voluntad. Número 2, es el mensaje que Dios ha manifestado a través de su Hijo, Jesucristo. Y número 3, es el mensaje que Dios ha registrado en 66 libros que ahora es conocido como la Biblia. En realidad, este libro que tenemos delante de nosotros, que se conoce como la Biblia, es decir, la palabra de Dios, es un mensaje que ha sido exhalado de Dios. La Biblia dice aquí en 2 Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que el mensaje que nosotros tenemos ahora registrado en la palabra de Dios, en este libro, es la exhalación de Dios. Es aquello que Dios
dio de sí mismo para que el hombre pudiera conocer a Dios. Pero también cuando decimos que este mensaje ha sido registrado por Dios, tenemos que entender que el mensaje que fue escrito por hombres, pero que fueron impelidos, movidos por el Espíritu Santo. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que tanto lo que se estaba escribiendo y también el escritor mismo, ambas estaban siendo movidos, inspirados por el Señor. El Espíritu Santo inspiraba al hombre, pero también Dios estaba inspirando su palabra para que lo que escribiera aquel profeta fuera sin error y fuera la pura verdad de la palabra de Dios. En ese sentido, quiero ahondar un poquito más a la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Y quiero mencionar 3 cositas importantes, especialmente en un mundo donde la gente dice esto: todos tienen algo de verdad. O algunos dicen, bueno, en cada cosa que podemos observar en esta vida siempre vamos a encontrar algo de verdad. El posmodernismo que estamos experimentando hoy en día nos hace creer que todas las religiones pueden tener algo de verdad. Todos los filósofos y todas las personas pueden decir algo de verdad. Así que, ¿dónde está la verdad? La verdad está en todas las religiones. La verdad está en toda la boca de los hombres. Pero sabe una cosa, cuando miro las Escrituras, encuentro que la palabra de Dios es la verdad absoluta. El Señor Jesucristo, hablando de su propia palabra, Él dijo lo siguiente, que tu palabra es verdad. Allá en Juan 17, Él va a decir, orando a su Padre, santifícalos en tu verdad, orando por sus discípulos, pero dice de luego, tu palabra es verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 40, cuando Jesús estaba hablando con la gente, les dice, os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Jesucristo comunicó la verdad. Y esta verdad es una verdad absoluta. Justamente David, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28, cuando es confrontado por el profeta Natán y el profeta le habla, le dice, le comunica el mensaje de parte de Dios, ¿sabe lo que dijo? ¿Sabe cómo lo entendió David? David dijo, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. David entendió perfectamente que la palabra que estaba siendo comunicada a través del profeta era palabra de verdad. Por eso es que en el Salmo 119, versículo 160, vamos a encontrar una declaración impresionante que a mí realmente me da una confianza total en la Biblia. Porque la Biblia dice esto justamente en ese versículo, que la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, lo que está diciendo es la totalidad de tu palabra. Todo lo que ha sido escrito, todo lo que ha sido revelado, todo lo que está dicho en este libro es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. La segunda cosa importante que debemos recordar cuando pensamos en qué es la palabra de Dios es la verdad y suprema autoridad. Cuando uno revisa las Escrituras, uno se puede dar cuenta que hay expresiones en las que podemos observar la autoridad de parte de Dios, y hay más de 252 veces que la Biblia es presentado como palabra de verdad o como palabra de Dios. Es interesante también que hay 315 veces que se usa la expresión así ha dicho Jehová. Y esa expresión es una expresión que indica quién lo ha dicho y cuál es la autoridad. ¿Sabe? Esta expresión indica, señala la autoridad de la palabra de Dios. En una oportunidad, Balaam, profeta que intentó trucar, cambiar la verdad de Dios, él dijo esto: Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. En otras palabras, cuando Dios dice una cosa, eso es verdad, y es una verdad completamente autoritaria. Es decir, Dios nos da una palabra que debe ser la autoridad de nuestras vidas. El apóstol Pablo en Tito capítulo 1, versículo 2, dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios nos ha comunicado, pero añade algo interesante luego, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Qué precioso es saber, por ejemplo, que la salvación de nuestras vidas es una esperanza viva que Dios lo ha prometido en su palabra y señala, por si acaso, que no miente, que no miente. En otras palabras, la verdad de la palabra de Dios es una verdad suprema y autoridad. ¿Sabe? La tercera cosa que quisiera mencionar es que la palabra de Dios es la verdad útil para nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el libro de Salmo 119, en el versículo número 105, señala lo siguiente, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy en día vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo donde probablemente la gente ya no sabe distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Hay una confusión tremenda. La gente no sabe distinguir. Pero ¿sabe qué? Recuerde esto, que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta, pero también es la suprema autoridad. Pero aquí observamos que la Biblia es la verdad que puede conducir, que puede guiarnos en nuestra vida. En el libro de Proverbios 6:23 lo dice de esta manera, el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Camino de vida es la palabra de Dios. Quisiera concluir mencionando un versículo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 47, cuando Dios expresó su voluntad a través de Moisés. ¿Sabe lo que dijo Dios a ese pueblo? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos deberían de prestarle atención a la palabra que Dios había comunicado, Dios, a través de Moisés. Y les dice esta razón. Porque no es cosa vana. No es cosa vana. Lamentablemente hoy en día muchos piensan que la Biblia es algo vano, es algo inútil, algo inservible, algo que ha sido desfasado en el tiempo. Lamentablemente se equivocaron. Pero la Biblia más bien dice que no es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida. ¿Sabe? Quisiera hacerle 3 preguntas en esta mañana. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿Cuál es la autoridad de su propia vida? ¿Qué es lo que usted está tomando como la guía de su propia vida? Dicho de otra manera, el fundamento de su vida es la verdad absoluta de la palabra de Dios, o es las ideas que usted encuentra a través de toda la sociedad. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿El relativismo o el absoluto, la absoluta verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es la autoridad de su vida? ¿Quién es el que determina si lo que usted está haciendo está bien o está mal? ¿Quién es el que juzga eso? ¿Y quién es el que le dice a usted lo que debe hacer o no? ¿Es la verdad de la palabra de Dios o es las ideas que encuentra usted en el mundo entero? ¿Quién? ¿Qué? La última pregunta. ¿Usted está conduciendo su vida por la palabra de Dios? ¿O usted está conduciendo su vida en su propia opinión, de acuerdo a sus conceptos humanos, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a los pensamientos de este mundo? ¿Sabe? Déjeme leerle un versículo más. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir
y para instruir en justicia. Este libro sigue siendo un instrumento útil en las manos de toda persona que quiere conocer la verdad, aquella verdad que es absoluta, aquella verdad que viene a ser la autoridad sobre el hombre y aquella verdad que realmente es útil para nuestra vida. Le animo a tomar la Biblia como esa palabra y aplicar su corazón a las verdades, a las palabras de este libro. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición a su vida este tema y que se hayan aclarado todas las dudas que usted haya tenido respecto a la palabra de Dios. En el siguiente video estaremos respondiendo a la pregunta: ¿tiene la palabra de Dios relevancia en nuestro tiempo? Y quien responderá a esta pregunta será el pastor Enoch Príncipe. Agradezco por haber tomado unos minutos de su tiempo y haber sido aquí edificados. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo video. Dios le bendiga.